Buen día a todos. Es un gusto estar por acá. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación. Mis disculpas por el resfrío, porque ando con una gripe que espero que no contagie a nadie, que se agravó ayer en Conchillas, en Monte de Plata, que pasé todo el día, y la verdad que lo único que hice fue chupar frío de alguna amargura. Yo voy a intentar dar respuesta a lo que se me planteó, que es cuáles son los escenarios previsibles que puede presentar el sector de la construcción en nuestro país. Lo que sí es cierto, y de lo que yo estoy seguro, es que en este escenario actual global y regional de incertidumbre financiera, lo único que tenemos seguro es que esa incertidumbre va a continuar. El mundo no va a cambiar rápidamente en ese sentido. En consecuencia, lo que tenemos que hacer en un país o en una sociedad pequeña como la nuestra es generar fortalezas, tratar de mantenerlas y estar atento a lo que pasa en ese mundo globalizado, complejo e inestable. Esto también uno lo aprende de los economistas. Abren todas las opciones y todos los paraguas porque las cosas en general después no terminan siendo como fueron anunciadas y siempre hay una explicación. Y la verdad que en este momento las explicaciones sobran porque la incertidumbre, insisto, es continua. Eso también abre una ventana de oportunidades muchas veces que se consolida en países como el nuestro y en América Latina en general. Si están administrados van a tener mejor resultado y si están mal administrados, creo que tenemos ejemplos claros en América del Sur, a quienes les está yendo mejor y a quienes no les está yendo tan bien. Porque producimos, salvo el petróleo, que lo está concentrado en algunos países, después la producción es similar. América Latina es un continente que produce alimentos fundamentalmente. Y eso nos da un escenario un poco mejor que el resto del mundo. Pero para concentrarnos en qué se debería tomar en cuenta por los desarrolladores inmobiliarios o inversores, en cómo va a ser el escenario en los próximos 18 meses, lo primero es tomar en cuenta que la construcción es un mundo complejo, donde uno de los actores es el actor inmobiliario o el inversor inmobiliario. Y muchas veces existe una fuerte tendencia a suponer que la construcción tiene como único motor al inmobiliario. Es una tendencia natural de un país que no tuvo un escenario de desarrollo continuo durante muchas décadas, que no tuvo ese cambio, esa modificación, esa transformación en su matriz productiva. En consecuencia, si no tenemos información suficiente, veraz y confiable, vamos a tomar decisiones desacertadas y se van a cometer errores que se terminan pagando carísimos. Y como lo que se trata acá es de compartir la información, que es parte de las dificultades que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad, todos sabemos que somos un país pequeño, una sociedad pequeña donde cada uno tiene una cuota parte de poder y esa cuota parte de poder y de información la defiende con uñas y dientes y no la comparte. Yo no sé si ustedes han tratado de armar información continua sobre cualquiera de las actividades que desarrollan. Es una lucha casi sin cuartel. Nosotros a lo cual me voy a referir hace un momento, hicimos un acuerdo con el señor Julio Villamide para monitorear el mercado inmobiliario en el Uruguay. Porque en definitiva, yo sé que es un motor de la industria, pero es uno más. Yo tengo que saber cómo se comporta.
y tengo que saber cuál es el escenario de stock que existe. Tengo que saber en qué barrios está el stock de viviendas sin una primera venta. Tengo que saber cuál es el tiempo que se necesita cada uno de esos barrios para salir del stock. O sea, tengo que tener información. Por supuesto que la manejamos con reserva. Ustedes esto difícilmente lo vean como cosa escandalosa en la prensa, porque somos todos gente responsable de que la información tiene que fluir y ser veraz, confiable y bien utilizada. Mal utilizada puede generar mucho daño. Pero no quiere decir que no tenerla sea un acierto. El no tenerla es un error. Para nosotros, en la construcción, el saber cómo se va a desarrollar y cómo va a funcionar cada uno de nuestros motores, que lo podemos resumir en 4, es vital para saber por dónde va a ir, por dónde va a transitar nuestra actividad. ¿Ustedes creen que cuando el negocio inmobiliario se dinamiza y se construyen miles de viviendas a lo largo y ancho del país, no van a competir con Monte del Plata por la mano de obra? ¿No van a competir con los parques eólicos por la mano de obra? ¿Por el hierro, por el cemento Portland? Competimos por los mismos recursos. Entonces, saber por dónde va cada uno de esos motores es lo que nos permite visualizar cuál es el escenario más ajustadamente posible en los próximos 18 meses, por ejemplo, que es el plazo que acá llegamos a tratar de compartir con ustedes. La información la información veraz lo que hace es disminuir el nivel de riesgo de la decisión que hay que tomar. El negocio inmobiliario, como cualquier otro negocio, tiene un componente de riesgo elevado, porque son negocios de mediano y largo plazo. Esto no es hacer en una fábrica vasos y venderlos en el mostrador a los 5 días. Todos sabemos, o sea, si hay algo que todos tenemos claro es que cualquier cosa que movilice la construcción en el negocio inmobiliario es de mediano y largo plazo. En consecuencia, desde que usted toma la decisión de entrar en el negocio hasta que usted logra salir, no se mide en meses. Ese sí es el inversor que viene y compra un apartamento y a los 8 meses, a los 10 meses, a los 15 meses, si tiene una utilidad, lo vende. Pero el que hace, el desarrollador, el que maneja la inversión inmobiliaria, se maneja con otros plazos. Para nosotros, y yo voy a ir compartiendo alguna información con ustedes porque creo que vale la pena, para tratar de entender cuál es el peso del motor del sector inmobiliario en la construcción en Uruguay en los últimos años. En el año 2008, estos son datos de Julio Villamide, que como asesor de la Cámara nos hace diversos trabajos a lo largo del año. En el año 2008, la inversión en vivienda nueva o refacción en vivienda a nivel nacional representó sobre el producto de la industria el 26,6%. Quiere decir que existe, para llegar al 100% en ese año, un 73,4% que no está vinculado a la vivienda, no está vinculado al negocio inmobiliario que habitualmente, a lo que nosotros identificamos en general como negocio inmobiliario. El mejor comportamiento fue en el año 2010, donde representó el 31,3% del producto del sector construcción. La estimación, eso después empieza a descender, la estimación de él en su momento para 2012, que yo creo que los números ya los tiene cerrados, fue de 25,2%. Y para este año, la estimación del impacto del negocio inmobiliario en el sector de la construcción va a estar en el orden del 24,5%. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si nosotros vamos a tomar decisiones en el negocio inmobiliario, tenemos que saber qué pasa con el resto y cuál es el escenario del resto. Porque van a competir con los mismos recursos.
Y no es que sean buenos o malos, es que es un dato de la realidad. Yo les comentaba al principio, yo vengo de ayer, llegué a las 2:30 de la mañana de mi casa de Monte del Plata, de Conchillas. La obra de Monte del Plata tiene la misma potencia al interior de la industria y en la presión sobre la industria, como si todos los apartamentos en la mejor época de Punta del Este, la producción de 2 años se entregara en 15 días. Es esa la potencia de un inversor de ese estilo. Nos puede deshacer la industria y nos puede deshacer el negocio inmobiliario. Porque son exportadores de 1.200, 1.300 millones de dólares por año a futuro. Entonces, si no tomamos en cuenta esos actores y no tenemos idea clara por dónde se mueven, cuando llega el momento de que ellos tienen que liquidar y terminar y poner a funcionar su planta, es como muchos de ustedes vivieron en Punta del Este, cuando llega la época de que hay que entregar las épocas, no, tal vez no ahora tanto, pero en buenas épocas de Punta del Este, el 20, 22 de diciembre, estaban pronto los apartamentos, lo que teníamos era una batalla campal. Entonces había una enorme presión, y si había que pagar sobreprecios o premios o regalar motos o lo que fuera, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque había que entregar al que compró, había que entregarle el apartamento para que lo alquilara o para que lo disfrutara. O sea, con esto que quiero transmitir, aparecen otros actores muy potentes que están jugando con los mismos recursos que después todos manejamos. La previsión, para entender por dónde va un poco el tema de los distintos motores, la previsión, por ejemplo, para este año 2013, la obra pública representó, o sea, los dos motores que tradicionalmente vemos nosotros y estamos acostumbrados es obra pública versus negocio inmobiliario, versus vivienda. Eso es lo que tradicionalmente vemos y lo percibimos y decimos, esa es la construcción. Y en realidad tiene hoy, como yo decía hace un rato, tiene respuestas de un país que se transforma y la industria ha dado respuestas. Se hayan enterado los demás o no. ¿Quién se cree que están haciendo Montes del Plata? Hay 4.000 trabajadores uruguayos y 31 empresas uruguayas. Ingenieros, técnicos, hay 800 técnicos que entran todos los días a esa planta. Lo mismo pasó con Bosnia. Eso es también la industria. ¿Quién se cree que están haciendo el puerto de Nueva Palmira? ¿Quién ha hecho los hilos a lo largo y ancho del país? Un país que no exportaba casi cereales, exportaba pocos cereales, y hoy tiene un crecimiento explosivo en el sector agrícola. Y toda la logística, ¿quién cree que la desarrolló? La desarrollaron inversores privados con empresas y con trabajadores. Y eso no se ve, porque eso como no está sobre la Rambla se ve poco. Pero yo les aseguro que ustedes agarran una avioneta, salen de Maldonado, de Rocha, y se van a Bella Unión, cruzan a Melo o a Río Branco, y se van a Colonia, y este país es otro. Es fenomenal la transformación que se ve desde arriba. Y eso no tiene marcha atrás. Ninguna de esas inversiones son para 3 días, ni para 5 días, ni para 5 años. Nadie hace esas inversiones suponiendo que este país va a cambiar. Por supuesto, a veces podemos dañarlo nosotros mismos, pero va a tener transformaciones negativas en el corto plazo. Por eso somos optimistas en que si somos cuidadosos, este país todavía tiene una matriz productiva que le va a permitir un crecimiento menor que el que hemos tenido hasta ahora, pero no inferior al 3,5-4% en su PIB durante los próximos años. Más allá de que muchos puedan decir lo contrario, esa es nuestra convicción. Un dato que también ayuda a entender. La obra pública, decíamos 28,5, este año 32,5. ¿Por qué lo podemos evaluar con exactitud? Porque tenemos la ley de presupuesto, que es pública. Ahora, tiene que haber alguno que la estudie, la evalúe, vea cuáles son las inversiones,
las agrupe por grandes rubros y diga, bueno, esto va a ir por acá, esto nos va a demandar tanto esfuerzo a la industria, que es lo que nosotros monitoreamos y evaluamos. Y la ley de presupuesto es hacer politiquería, no, esa se hizo al principio del mandato del presidente Mujica, como se ha hecho al principio de los mandatos de todos los presidentes democráticos de este país. Entonces es leerla y saber por dónde va. Que a veces hay ajustes, que hay momentos difíciles, que todos los sabemos, y sí, pero no es que desaparezca. La tendencia va a ser que este año la inversión pública va a representar el 32,5% de la inversión. La inversión inmobiliaria no va a llegar al 24,5%. Pero es razonable. Todos sabemos cuál es el stock que hay en la franja de la costa. Villamida a nosotros nos hace ese estudio, nos dice, este es el stock, el ratio de ventas es este, para salir de barrio por barrio o del global de Montevideo necesitamos tanto tiempo. Y no hay que ser muy científico para darse cuenta de cuánto puedes demorar en salir ese stock. Y si vale la pena seguirle agregando o no números a ese stock para que siga creciendo. Ahora, esa es una responsabilidad que hay que asumir. Hay que buscar la información y hay que manejarla con criterio. Porque el día que vienen los sustos, después los daños son terribles. Y ya los hemos vivido. Entonces, es imprescindible que estas cosas se manejen con criterio. La oficinas, hotelería, en fin, todo ese tipo de inversiones que podemos aglutinar y agrupar, van a representar este año, estimamos nosotros, el 6% de la inversión del sector. Portuaria y energía, 8%. Se están haciendo 17 parques eólicos. 17. No lo ve nadie, salvo que ustedes salgan por las rutas y vean que los molinos empiezan a florecer como hongos. Eso es lo que va a pasar en este país en 2 años. Ahora, ¿alguien tiene idea, salvo que se estudie, cuál es el impacto en la generación de productos? Por supuesto que los impactos sobre la energía y la disponibilidad de energía renovable y más barata, por algo lo hacen. Y son inversiones privadas, ¿eh? La UTI lo que hace es comprar la energía. Es todo capital privado que está empujando inversión en este país. Claro que vamos a tener un escenario diferente, vamos a tener un país diferente, sin marcha atrás, insisto. Estas cosas no tienen marcha atrás. Hacer a veces un parque eólico de esos cuesta, los más chicos cuestan 30 millones de dólares y los más grandes, creo que el más grande que está planificado, si no recuerdo mal, ahí en la zona de Florida, en Pintado, son 130 millones de dólares. ¿Ustedes creen que hay algún privado uruguayo o extranjero que invierta esa plata y se va a retirar, que se va a llevar los molinos dentro de 3 años, dentro de 5 años? Esas cosas no tienen marcha atrás. Agroindustrias, servicios y zonas francas, este año pasado fueron el 28%. Este año no van a llegar al 18%. Las PPP y todo ese invento que hay ahora, que todos los gobiernos los hacen, que agarran inversión, plata pública y la invierten bajo el derecho privado. Creo que el ejemplo más claro es las viviendas, las obras vinculadas a las escuelas y los liceos, se lo tuvieron que dar a la Corporación Nacional de Desarrollo porque no había forma de arreglarlos por la vía tradicional. Pero no dejan de ser dineros públicos, que se invierten bajo una metodología nueva. Eso va a representar el 6%, y las PPP, el 6%. Eso nos da un escenario bueno para 2013, donde el negocio inmobiliario va a representar el entorno de la 1/4 parte. Poquito más, poquito menos, no importa, digo, porque estas son estimaciones, pueden ser ajustadas. Esa realidad, y dice, a veces dicen, pero ustedes cómo llegan, y miren, es muy simple, cualquiera de nosotros entra en las páginas web del Ministerio de Economía o del Banco Central y ve
todos los proyectos que fueron promovidos bajo la Ley de Promoción de Inversiones en el año 2012. Ustedes ubican todo eso, lo ordenan, lo suman, lo agrupan por rubro. Por supuesto que si hay promovidos, 2.480 millones de dólares fueron promovidos en el año 2012, de los cuales un 15% se empezó a ejecutar en el 2012. Los del primer cuatrimestre del año, muchos empezaron en el último cuatrimestre del año. Los gruesos se ejecutan en el 2013 y una parte se va a ejecutar en el 2014. Ahí no está la vivienda de interés social. Eso es otro negocio y está aparte. Eso es solamente promoción, la Ley de Promoción de Inversiones. Entonces ustedes se ubican por grandes rubros y nadie mejor que nosotros para decir, Ferrer nos hace esos estudios, el estudio nos ubica todas esas informaciones y nosotros las procesamos internamente. Entonces sabemos cuánta demanda vamos a tener agregada sobre la industria y en qué motor la ponemos o a qué motor responde. Si estas cosas no se conocen, no se conversan con claridad, no se transmiten con claridad, quienes están asesorando en la inversión inmobiliaria están dejando de lado una información relevante no para el que va a comprar una casa, para el que va a invertir en un edificio y va a hacer un desarrollo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a percibir la globalidad de los cambios de este país y de esta industria. Porque en definitiva los errores que cometamos son errores que van a pagar los inversores o los consumidores. Por supuesto que tenemos desafíos de todos colores. Ya me han sacado la tarjeta de que tengo que ir cerrando. Y si me dejan hablar yo sigo, entonces más vale que alguien me frene. ¿Qué va a pasar? A ver, lo mismo que hacemos para Montevideo. Me reuní 2 o 3 veces con el señor intendente de Los Santos, hicimos un convenio para hacer una evaluación sobre el stock y la evolución del stock inmobiliario en Punta del Este y Maldonado. Lo mismo hice con Zimmer. No tiene sentido que teniendo la información no la conozcamos y no la conozcan los intendentes que están hoy, los que van a venir, que son los que tienen que administrar esos territorios para evitar los impactos no deseados cuando por alguna razón el negocio inmobiliario baja. Yo le voy a decir una cosa, lo hice con todo gusto, la Cámara paga la mitad de la cuenta, pagamos todo y después las intendencias nos van a reintegrar. Con Montevideo lo hacemos solo, no le pedimos nada a la intendencia de Montevideo, porque si no todavía estábamos conversando. Y sí, y sabe que nuestra responsabilidad es hacer las cosas, no esperar. Si los otros la quieren hacer, las hacen, y si no las quieren hacer, no las hacen. Todo eso que lo arreglé con los 2 intendentes y pensaba subir a Rocha y Canelones, porque entonces ustedes cierran la franja sur del país y no hoy, no dentro de un año, no dentro de 2 años, dentro de 5 años va a haber historia, va a haber información histórica confiable que nos va a permitir tomar decisiones en ese momento. Pero si alguien no la empieza a generar e invierte y tiene paciencia, cuando lleguemos a ver qué pasa, no yo que ya estoy en los descuentos, pero los más jóvenes, cuando lleguen a tener que evaluar qué pasa en el 2017, 2018, se van a encontrar con lo que nos encontramos nosotros, que este es el país del talenteo. Y la verdad que tenemos poco rigor técnico para evaluar las cosas. Y escondemos la información, lo cual, insisto, es un grave error. Y bueno, y se me terminó el tiempo, así que les agradezco mucho, les agradezco la paciencia. Y bueno, cualquier cosa quedó a la orden.